A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Reciba un cordial saludo, gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Año 2023, nueva programación y diálogo. Continúa con la energía que le caracteriza y la sana voluntad de ser útil para usted, de ser el instrumento válido para el debate de altura, el contraste de opiniones, para que sea usted quien forme un criterio, sea usted quien juzgue y por supuesto usted también haga aportes relevantes para lograr la Venezuela que queremos, la Venezuela que merecemos. Hoy en Diálogo estaremos dialogando con un invitado bien especial. Solo les doy unos datos iniciales. Es legislador, es moreno, casi 2 metros de altura, se ha declarado como independiente, ya no pertenece a las filas de Primero Venezuela, y actualmente, bueno, está en el Parlamento Regional, en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Con este buen amigo, vaya usted dibujando, imaginando de quién se trata, pues es nuestro invitado de hoy. Pero antes de presentárselo, primero y como de costumbre, nuestro análisis. Un solo país, pero al parecer 2 Venezuelas. Algunos hablan con el dolor del hambre del estómago, otros parece que más allá de la necesidad, de la realidad que padecen, la afinidad política, el ser adepto político de un partido, sin duda parece opacar la necesidad general y lo hace obrar en favor de quien está en el poder, aunque éste esté perjudicando a los demás. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras o dice más que 1000 palabras. Tal vez cuando de salario mínimo se trata, tal vez cuando de calidad de vida se refiere el tema, tal vez cuando de sufrimiento del pueblo en términos generales y en mayúsculas es lo que está sobre el tapete, tal vez, en este caso, un video de una protesta con el contraste de opiniones realmente diga más que 1000 palabras. Adelante, director. No estamos desfilando, estamos protestando, estamos desfilando. Maduro me sin bloqueo, Maduro me Unos se restean con Maduro y se lo dicen a quienes están reclamando un salario digno, que dicen, ¿y cuál? ¿Y cuál revolución? Si lo que hay es hambre, miseria y corrupción. Estas dos realidades manifestadas en este video, sin duda en usted causa un efecto y usted dirá, bueno, ¿en qué posición se ubica usted? ¿Está con los que con hambre, con bloqueo, con Maduro me resteo o con los que están reclamando un salario digno? ¿Será que estos que se restean con el presidente no tienen hambre en su familia? ¿Están conformes con un salario mínimo? Un salario mínimo que en marzo del año 2022 supone 130 bolívares, eran $28.
Hoy son $5.6. Un pensionado, por Dios, algo tan respetable en Venezuela, el terminar un ciclo laboral, el tener determinada edad, el ser un jubilado o pensionado supone contar con las garantías para tener una vida digna, tus últimos años de vida, luego de darle tanto al país. $5.6. Con eso tienen que comer, con eso tienen que pagar pasaje, con eso tienen que comprar medicinas, con eso tienen que cubrir sus servicios básicos. $5.6. ¡Qué vergüenza! ¡Qué maltrato! Hacia el funcionario público, hacia el jubilado, hacia el pensionado. Y hablo de los funcionarios públicos en términos generales, de los que están en educación, los que están en seguridad, los que están en todas las diferentes aristas del poder. Fíjense ustedes, recientemente una delegación de la Organización Internacional del Trabajo se reunieron en Margarita. Se esperaba que de allí, de esa reunión, pudiesen salir humo blanco en cuanto a un ajuste salarial, que ya un salario digno, estamos hablando de más de $400 para tener los insumos y los servicios que puedan cubrirse para 5.2 miembros por familia, según el último censo. Es duro, no se llegó a ningún acuerdo. En lo absoluto se habló de salario digno, motivo por el cual, lamentablemente, las protestas siguen y continúan. El magisterio, los sindicatos, las asociaciones de trabajadores, de jubilados, de pensionados, todos haciendo un músculo común, reclamando en la calle justicia salarial, como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay librito para servirle a algunos cuando les interesa, pero cómo lo desconocen y violentan su contenido cuando no les importa el sufrimiento del pueblo. Salario digno, respeto a los trabajadores, es urgente y no es para mañana o cuando se acerque una elección, es ya, hasta el próximo análisis. Y bien, continuamos con mucho más de diálogo y por supuesto dispuestos a compartir con usted una hora grata y amena. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el diputado, el legislador Richard Arteaga. Richard, gracias por estar en diálogo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alberto. Para mí es un placer acompañarte en tu programa. Ya tienes cuántos años. Caramba, afortunadamente no tengo canas, ¿no? Y no se ve, pero son muchos lustros. Muchos años sembrado en el corazón de los ansotiguenses, de los barceloneses. Y un programa que, escuchando tu análisis de entrada, es algo que te llama mucho a la reflexión, porque tú te referías al tema del salario en tu análisis y la verdad es que el salario tiene ese apellido que tú mencionabas. No podemos hablar solo de salario, sino se habla de salario digno. Y este concepto permíteme que lo ampliemos, pero lo hagamos al regreso de publicidad. Ya regresamos y continuamos con mucho más de diálogo. Y Richard Arteaga, nuestro invitado especial. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el legislador Richard Arteaga, a quien interrumpí en el segmento anterior cuando decía que el apellido de esa palabra salario digno, hay que realmente profundizar en ello. Disculpa, Richard, por favor, cuéntame. Sí, no, efectivamente, lo que el tema salario, incluso la denominación del trabajo, tiene que estar acompañada de ese apellido, de que sea un trabajo digno y un salario digno. Si no es digno, realmente estamos en presencia de algo que no es trabajo ni es salario. Y nosotros, fundamentalmente el tema, lo que es el empleado público, hoy es uno de los sectores más golpeados en el tema del salario. El salario no anteriormente podía
o escoger entre comer y comprar medicina. Hoy ni siquiera te alcanza ni para comer ni para comprar medicina, ni hacerlas ambas. O sea, es un drama que está viviendo el funcionario público, el empleado público, el obrero, y eso obliga a tomar medidas. Yo creo que el gobierno nacional tiene que urgente aplicar una política diferente con relación al tema económico, tiene que ir dando un viraje y no solo en el tema, depender del tema petrolero, porque si es verdad que las sanciones golpearon o han golpeado al país, lo menos cierto es que la política errada de más de una década ha hecho que lleguemos a la situación que tenemos hoy en día. Y eso es algo que nosotros, y que el nuevo gobierno que venga, un proceso electoral donde hay un cambio de timón en el país, tiene que tomar medidas con relación a estos temas económicos para poder lograr una mayor suma de felicidad real y posible para los venezolanos. A veces uno cree que los quienes nos gobiernan, presidentes, ministros, directores, gobernadores, alcaldes, serían capaces de vivir un mes con $5.6. Usted, señor presidente, usted, señor ministro, usted, señor gobernador, usted, señor alcalde, con $5.6 podrán vivir un mes. Me gustaría verlo. ¿Por qué no asumen ese reto para que se sientan pueblo? Y cuando le digan a la gente que resistan, entonces sepan de qué estén hablando. Hablen el mismo idioma, porque compartan el mismo sufrimiento. Richard Arteaga, año 2023. En el año 2022, en el primer trimestre, a raíz del rumor que se había una supuesta reapertura petrolera y todo aquello, se genera una expectativa de crecimiento económico en el país. La retórica oficialista comenzó a tomar las redes, la narrativa fue del crecimiento, hemos superado, vencimos, y luego se comenzó a desinflar ese globo. Cerramos un año 2022 con serios problemas económicos y abrimos el 2023 viéndonos el ombligo, o como decía mi abuelita, viéndonos el maruto. ¿Cuáles son tus expectativas sobre este año 2023? Sí, efectivamente el gobierno cerró, intentó crear realmente toda una burbuja con relación al tema petrolero. El tema petrolero es un tema muy complejo, un tema que parecía, o a simple vista, uno observa que existió como un plan de destrucción de la industria petrolera. No solamente el tema sanciones, hay que ver la película antes con el tema Ramírez, pero también antes de Ramírez, y todo lo que significó Eulogio del Pino, y todo lo que significó la política petrolera, que parecía una política para quebrar la industria, para generar una crisis en la industria y poder justificar unas políticas de ejecución de algunas obras o de entrega a algunos consorcios. Eso realmente es, hay que ver en su justa dimensión todo lo que fue o lo que ha sido el tema petrolero en el país. Nosotros creemos que no solo con el tema del levantamiento de sanciones vas a recuperar la industria. Solo el tema de Chevron y de algunas empresas que vengan al país no van a resolver el problema. Aquí hay que generar una política clara en materia petrolera, una política clara de recuperación de la industria, una política clara de reactivación de los pozos, una política clara que permita una comercialización y una competencia real que pueda todo el ingreso petrolero ingresar a las arcas del Estado. Hay un gran problema de que muchos de los ingresos hoy no están sistematizados. Ahí el país vende petróleo en un mercado que sabemos es un mercado, prácticamente un mercado negro. No hay hoy en día claramente números que te digan, bueno, cuánto se está despachando y cuánto está ingresando al país. Nosotros creemos que eso hay que realmente no solo mejorarlo, sino que corregir para poder levantar realmente la industria. Este es un país
donde su economía depende del precio del petróleo. Su economía depende mucho de la política petrolera. No es verdad, o sea, hoy en día, años después, incluso del fallecimiento del presidente Chávez, que este es un país que iba a vivir de los huertos zamoranos, que es un país que iba a vivir de los gallineros verticales. De los gallineros verticales. Esa política fracasó y fue una política que le hizo mucho daño al país y hoy vamos pagando las consecuencias que tenemos arrastrando como dije, de más de una década. Si un país está en crisis, tiene que haber un orden de prioridades. Y sé que eres un hombre también apasionado del deporte, Richard. Y por Dios, nos tiene que alegrar todo lo que se construye, todo lo que sea crecimiento y desarrollo. Pero ante un discurso que dice que no hay dinero para aumentar salarios, que no hay cómo devolverle la seguridad al venezolano con un sistema de salud que pueda atenderlos porque no hay dinero para los insumos, y todo de esto el culpable es el bloqueo. Se acaba de construir un estadio que dice que tuvo un valor de construcción de $7 millones para desarrollar la Serie del Caribe, entre otras cosas. ¿Cómo balancear el discurso de que no tengo con qué ayudar, no tengo con qué salvar vidas, no tengo con qué mejorar salarios, pero puedo construir un estadio de $7 millones? ¿Cómo digerir eso ante la necesidad de un pueblo? Sí, efectivamente, cuando se observa. Y eso lo llevamos acá, lo podemos traer acá. Yo acabo de vivir un proceso hace unos días con una persona que llevábamos a su casa y le dio un dolor. Uh-huh. Y tuvimos que llevar a esa persona a un ambulatorio cercano a su casa, ahí en el ambulatorio que está ahí cerca de Camino Nuevo, en La Matanza. El de La Matanza. Uh-huh. Y resulta que no había insumos para aplicarle a la persona para aliviarle el dolor. Todo había que comprarlo en la farmacia. Si esa persona llega caminando con el dolor, era difícil que alguien pudiera ir a la farmacia a comprarle y a traerle el medicamento. No hay respuesta. Estamos hablando de un estado que hace unos meses se le dijo a todo el estado de Venezuela que era un estado turístico. Hace semanas atrás, sector justamente donde se celebró la Feria Internacional del Turismo, duró más de 36 horas sin luz, sin servicio eléctrico. Cuando observamos hay un colapso de servicios públicos en el estado. Y nosotros decimos actualmente que, bueno, sin servicios públicos de nivel, pues tener un estado turístico que le pueda prestar servicios a la gente. Entonces, cuando traemos eso acá, pero también lo llevamos globalmente, como tú lo decías hace instantes, un estadio de béisbol que yo creo que no hay que construir uno, hay que construir muchos estadios que puedan generar al tema deportivo, pero hay servicios básicos. Claro, como en otro momento lo celebraríamos, lo aplaudiríamos. Claro, ¿no? Sin duda, pero la verdad es que el país hoy requiere de poder tener mayores servicios públicos. Nosotros todavía consumimos aguas del canal de Caratal. Sí, señor. No hay. Y muy irregular el servicio de agua. Un canal que fue construido en épocas, bueno, viene desde Juan Vicente Gómez para acá, o sea, en épocas remotas de Para Jiménez, ese canal para servirle, para tener agua, el eje norte del estado. Pero gracias a Dios, aquí no hay terroristas ni cuestiones. Sin duda. Porque imagínense un canal que está abierto, que de ahí consumen agua la gran cantidad de habitantes del eje norte, es para prevenir, gracias a Dios, la bondad del venezolano, del anzoatiguense y de este eje norte del estado, son gente de bien. Y
Yo creo que aquí no hay una planificación para sustituir el tema del canal de Caratal, no hay una inversión fuerte en el tema del agua, que es vital para el país, para el mundo, y eso es producto de una planificación. Alguien me decía ayer tarde, hablando temas puntuales de Barcelona, me decía, pero es que no hay ni siquiera una recuperación de la zona industrial. No hay una recuperación de lo que nos puede generar progreso al país y al Estado. Es bueno tener... no es una prioridad para quienes gobiernan. No es una prioridad. Richard, cuando comencé el programa te presenté como incógnita. Bueno, entre otras cosas, es independiente. Y algunos se habrán quedado sorprendidos. ¿Por qué Richard Arteaga es un legislador independiente y no es un legislador actual de la Alianza Democrática o de Primero Venezuela, como fue electo? Nos responde Richard Arteaga al regreso de publicidad. Ya regresa. Diálogo. Viento. Diálogo. Vamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el legislador, el diputado Richard Arteaga. Y le comentaba a nuestro invitado en el segmento anterior que se ha declarado independiente. Él fue electo como legislador por la Alianza Democrática, particularmente militaba en el partido Primero Venezuela. Sin embargo, bueno, nos hemos sorprendido con esta posición que ha asumido Richard Arteaga. Richard, independiente ahora, ¿qué te lleva a ser independiente? ¿Qué es ese proceso? Sí, bueno, la política siempre es encuentros y desencuentros. Creo que en el caso de Primero Venezuela, nos encontramos muchos dirigentes que hicimos vida política o carrera política en Primero Justicia, en Voluntad Popular. Ahí terminamos una serie de dirigentes del país, no solo de Anzoátegui, sino del país, bajo una circunstancia de generar un movimiento político que pudiera incluir y encontrar a la gente. En gran medida, nosotros en Barcelona hicimos un esfuerzo grande de motivación, de incorporación, de liderazgos locales en diversos sectores de barriadas de Barcelona, de parroquias foráneas. Incorporamos un gran movimiento. Tanto es así que en el país, el único municipio donde se le ganó a la MUC de voto en voto, y hablo a la MUC porque era en ese momento la tarjeta donde estaba reflejada el otro sector opositor del país, y nosotros logramos sacar en Barcelona 16.000 votos en esa tarjeta. Toda la gente de los equipos, de las estructuras que vienen trabajando con nosotros más de 15 años, trabajando. Estamos hablando del año 2021. Claro. Entonces, esas estructuras logramos una votación importante en la tarjeta de Primero Venezuela para el candidato en su oportunidad, que era José Brito, y logramos tener ahí, bueno, representaciones legislativas, representaciones. Nosotros, muchos de los que militamos en ese momento, hicimos también algunas reflexiones con relación al tema unitario. Alberto, hoy tenemos un gobernador oficialista en Anzoátegui, producto de que el voto opositor está disperso. El voto opositor está una parte se expresó en el bloque de la MUC, de la plataforma unitaria, otra parte se expresó en la Alianza Democrática. Mi esfuerzo, y lo digo aquí sin temor o sea, sin ningún tipo de, pensando en voz alta, el esfuerzo que nosotros queremos hacer es por la unidad real. Y una unidad real afectiva, además. Yo creo que debemos buscar encontrarnos todos los sectores
que podamos ser mayoría y que hoy en este momento tiene un clamor, y hay un clamor popular de cambio, para poder lograr empujar las transformaciones y los cambios que el país requiere y el país reclama hoy en día. Y yo creo que todos tenemos que trabajar en ese orden. Y creo que en este momento, con ese paso, me ha permitido ver, observar, reunirme, conocer más de cerca todas las posiciones y poder ir construyendo, no solo en Anzoátegui, sino también a nivel nacional, la posibilidad de construir grandes alianzas, hacer un gran esfuerzo para poder lograr tener una opción real, clara, que pueda enfrentar al gobierno. Nosotros no podemos seguir cometiendo las irresponsabilidades de ir divididos a procesos electorales. Hoy más de 6, 7, 8 gobernaciones, en la oposición estuvieran en manos de la oposición, sí, tanto la plataforma unitaria como la Alianza Democrática se unen para enfrentar en mejores condiciones. Yo sí creo que es posible el encuentro de los sectores. Yo sí creo que es posible que nos revisemos realmente las alianzas futuras. Yo sí creo que es posible poder converger todos y hacer un esfuerzo colectivo para poder lograr derrotar en este caso, a quien hoy está frente a Miraflores, a quien hoy está frente al gobierno nacional. Ese esfuerzo va a depender en gran medida que podamos encontrarnos, pero de verdad, que no sea solo un eslogan el encuentro, que podamos encontrarnos realmente en un plan país, en un plan político que permita hacer los grandes cambios. Venezuela requiere de cambios urgentes en lo económico, en lo político. Si no, vamos a transitar rumbo a un callejón sin salida, rumbo a un colapso económico y moral. La oposición está organizando unas elecciones primarias o una elección primaria para escoger un candidato o candidata presidencial que se enfrente al candidato del oficialismo para el año 2024, según el calendario constitucional, salvo alguna sorpresa, pues no, de algún adelanto electoral. Ya existen algunos precandidatos dentro de la plataforma unitaria democrática. A ver, te puedo mencionar, por lo menos está Carlos Prosperi por Acción Democrática, está Enrique Capriles. Bueno, Primero Justicia tiene varios candidatos, ahí todavía no he decidido. Claro. Está Guanipa también. Juan Pablo. Está Ocariz también, allí dentro de Primero Justicia. Está también César Pérez Vivas por Concertación Ciudadana. Está, bueno, María Corina Machado, está con 20 por 20 Venezuela. Está Andrés Velázquez por la causa R. Y bueno, puedo pecar que se me olvida alguno. Hay muchos y otros que la gente los ve muy bien y sin embargo no han dicho todavía soy candidato o soy candidata. Está Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano. Y seguirán viniendo nombres, seguramente me vas a ayudar en ese proceso. Desde tu óptica, primero, ¿crees en ese proceso de primaria? ¿Te sumarías a ese proceso de primaria? ¿Ayudarías en ese proceso de primaria? Y segundo, de los candidatos o de los perfiles, ¿a quiénes crees tú que puedan tener una mejor o mayor oportunidad de unir al país para enfrentar electoralmente al candidato del sector oficialista? Sí. Bueno, efectivamente, la primaria nos va a ayudar. Primero, te permite que la candidatura unitaria retome mayor fuerza. Permite unificar, avanzas y unes en el camino, en el trayecto. Y hay muchos candidatos. Yo lo único que le sumaría a ese proceso de primarias es que la primaria sea totalmente abierta a que puedan participar. Amplia. Alguien me preguntaba, bueno, pero si entonces el gobierno inscribe un candidato, bueno, yo creo que si el gobierno inscribe un candidato, inscribe a la Cava o inscribe a un candidato, creo que ese candidato va a salir derrotado en un proceso primario de la oposición. Sería la primera derrota del gobierno.
No creo que el gobierno se adelante a una derrota como esa. Para empezar, no hay posibilidad. Yo creo que aquí la gente tiene en este momento la posibilidad de elegir a su candidato, de darle la mayor fuerza, la mayor confianza y poder nosotros tener una candidatura que logre ganar. Yo creo que... Ganar y cobrar. Ya, ganar y cobrar. O sea, yo creo que así mucha gente con quien he hablado en los sectores populares, la gente está deseosa de cambio en el país. La gente tiene sed y hambre de cambio y de cambiar para cambiar el modelo político, para cambiar completamente lo estructural. Y eso, yo creo que nosotros estamos en la obligación de ayudar para que ese proceso primario se dé con todas las garantías que hay que tener y nosotros ser muy amplios. Ese proceso primario yo invitaría a todos los otros sectores opositores para que se sumen y participen. Yo creo que aquí no debe haber temor ni miedo de participar en un proceso. Además, con garantías, con desprendimiento, con humildad, yo creo que estamos estamos con la posibilidad de construir ese candidato que usted que me está escuchando y que nos está viendo en este momento está deseando. ¿Y cuál es ese candidato o candidata que le puede gustar a Richard Arteaga? Respóndemelo al regreso de publicidad. Ya regresamos. Ya regresa. Diálogo. Viendo. Diálogo. Continuamos con mucho más de diálogo y con esta interesante conversación con nuestro invitado especial, el legislador Richard Arteaga, ante el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Agente libre, independiente, lo ha dicho Richard Arteaga, y le dejé una pregunta en el aire. No sé si quiso evadirla o fue el tiempo que no permitió que lo dijera. Le decía, de esas candidaturas, ya que estás dispuesto a participar en apoyar el proceso de primaria de la oposición, ¿cuál candidatura te llama la atención? Es importante, Gilberto, dejar claro algo. Independiente pero comprometido con un cambio de país, en el país. O sea, porque pueden haber independientes que estén comprometidos, tengan posiciones... Sí. O sin responsabilidad alguna. alguna. Sin responsabilidad alguna, no. Aquí tenemos una responsabilidad bien definida de contribuir al tema unitario, de lograr un cambio político en el país, de mejorar la calidad de vida de la gente, de lograr que podamos tener un país o soñar un país mejor y que podamos todos empujar hacia ese país que todos queremos y que todos anhelamos. Por eso que ahí sí no soy independiente, ahí tengo una posición política tomada, fija, con relación al tema de cambio del país. Entonces, yo sí quiero dejar claro eso. Y las candidaturas, creo que hay candidaturas muy valiosas. Hay candidaturas en el marco de todo. Yo sí quiero ver una primaria llena de los mejores candidatos, de las candidaturas que hay gente, por ejemplo, en el Táchira hay una dirigente que fue gobernadora, que no repitió por la división, que puede ser candidata en una primaria o puede componer una fórmula, como en el caso de Lady Gómez. Están candidatos, hay gobernadores en ejercicio que hoy son bien valorados. Alguien me decía hace poco, bueno, los gobernadores de oposición reconocidos están siendo bien valorados. Por ejemplo, Manuel Rosales en el Zulia, un gobernador con excelente gestión, con excelentes números, que ha demostrado tener capacidad política y es un extraordinario candidato que compitiendo en unas primarias tiene mucho chance. Ahí Morel Rodríguez, gobernador en ejercicio, estamos hablando. Ahora, yo creo que los gobernadores en ejercicio tienen que también, en su aporte al tema democrático, bueno, tratar de ayudar a que toda esa primaria se dé como tiene que darse y poder unidos todos,
quienes podemos sumar desde cada uno de los espacios. Hoy, prácticamente, el país tiene dividido, la sumatoria de las alcaldías que están en manos de la oposición es la mitad del país. De las 335. De las 335. Cuando sumas las de la Alianza Democrática y sumas las de la Plataforma Unitaria, tienes la mitad de las alcaldías del país. Pero también tienes grandes gobernaciones en el país. Si todo ese esfuerzo, de donde tienes concejales, tienes alcaldes, tienes gobernadores, tienes dirigentes, tienes legisladores, hace un esfuerzo unitario para empujar, para ayudar a construir una salida del país, yo estoy seguro que nosotros tenemos una opción para derrotar a los que hoy son gobierno. Y mañana, quienes hoy son gobierno serán oposición y tendrán que hacer oposición. Yo estoy convencido que aquí en Anzoátegui, por ejemplo, hay unas grandes posibilidades de construir alianzas en los diversos sectores. Aquí hay gente muy valiosa, Gilberto. Aquí hay gente que hay que integrarse. Y por eso es que mi llamado, además, mucho se ha querido hacer ver como si el actual gobernador es un excelente gobernador. Todavía a lo mejor no hay tiempo para evaluar, porque apenas tiene un año de gestión. Pero cuando lo mismo tienen muchos gobernadores de otros países, de otros estados. Por ejemplo, el gobernador del Zulia, el gobernador de Nueva Esparta, o un gobernador oficialista como Lacao. O sea, no es verdad que tenemos el mejor gobernador. Quisiéramos tener un excelente gobernador, pero hoy no lo tenemos. Hoy los mismos problemas estructurales del Estado los seguimos teniendo. Aquí hay problemas de la vialidad, sigue existiendo. Aquí hay reactivación de los peajes, pero todavía no se ha recuperado la vialidad en un alto porcentaje. Acabamos de hace unas semanas tener un accidente de tránsito que costó la vida de seres humanos, de personas que venían y cayeron en ese hueco que hay en la troncal. O sea, cuando observas, hay muchas cuestiones donde no hay respuesta y basta ir a cualquier, escojamos. Yo también reto a quienes hoy nos están escuchando. O sea, dígame una obra importante del gobernador en el municipio capital, que sea de la gobernación de Anzoátegui. Enuméreme una obra. Enuméreme una obra en el municipio de Sotillo. Estamos hablando de dos grandes ciudades que hay en el eje norte. Que es el 50% de la población del estado. El 50% de la población. Entonces, no podemos tener un gobernador solamente que lleve las lámparas, las luces para entregárselas a los alcaldes para que los alcaldes las coloquen. Los alcaldes tienen que cumplir su función y tienen que hacer su trabajo. Y el trabajo es colocar lámparas y iluminar. Es un trabajo de los alcaldes. Pero, por favor, no le podemos decir a los anzoatiguenses que tenemos el mejor gobernador porque lleva las lámparas. O sea, yo creo que aquí hay que sentarse a trabajar muy duro todos los bloques que hacen vida. En el caso del Estado de Anzoátegui, un Estado movido, por cierto, en materia laboral, un Estado que tiene, en el caso de los empleados públicos, han sido muy maltratados en el tema del pago e incluso de su atención. Entonces, yo creo que es hora de centrar esfuerzos, de poder unificar criterios y poder avanzar. Creo que en eso, ahí sí, Richard Arteaga no es independiente. Nosotros tenemos una posición política tomada. Nosotros queremos que este gobierno, de una vez por todas, pueda haber un reemplazo que pueda hacerlo bien, no mejor, bien, comprometido con la gente, comprometido no solo en Barcelona, sino en Anzoátegui y en el país. El gran país está reclamando unidad y nosotros estamos obligados desde Anzoátegui, desde Barcelona, a darle unidad al país. Richard Arteaga, hemos llegado a la parte final del programa. Ese mensaje final, también para nuestro público, de 30 segundos, ¿cuál sería? Mi mensaje final es a
a usted que es empleada pública, a usted que es empleado público, a quienes tienen razones para salir a protestar, para salir a marchar pacíficamente. Nosotros nunca vamos a tomar la vía de la violencia. La vía de la violencia la han tomado en el país otros sectores. Y cuando hablo de otros sectores, hablo de sectores oficialistas. Hace días se celebró el 4 de febrero. Yo no celebraría por nada del mundo. Es una posición política mía. Y no comprometo ni al canal, ni comprometo la visión de Gilberto. Yo no celebraría el 4 de febrero porque no hay ni golpes malos ni golpes buenos. Hay golpes de Estado. Y el 4 de febrero fue un golpe de Estado. Yo creo que eso no es una fecha para celebrar, porque seguir celebrando el 4 de febrero implica para el país justificación de golpes de Estado, producto de una circunstancia económica. Entonces no podemos nosotros avalar por ninguna vía. Yo creo en la participación democrática, en los votos, en la elección, en que la gente pueda convencer con las ideas, en que la gente pueda ir a un proceso electoral y contarse, y de ahí tener un resultado electoral. Vía electoral, entendimiento. Vía electoral y entendimiento. Creo que nosotros debemos, quienes no somos partícipes de la forma como se lleva el país, ni la visión económica que nos está llevando a un callejón sin salida, rumbo a un colapso económico por completo, nosotros tenemos que unirnos, ponernos de acuerdo, hacer unas primarias, tener un liderazgo que pueda competir en unas elecciones y que podamos ganar y cobrar, como decías tú. Richard Arteaga, gracias por acompañarnos en Diálogo. Esta es tu casa. Espero tenerte nuevamente por acá. Gracias. Y éxito en la función legislativa. Gracias, hermano. Amén. Claro que sí, allí nos vemos. Amigas, amigos, llegamos a la parte final del programa. Gracias a usted por la fiel sintonía que siempre nos dispensa y le invitamos a continuar disfrutando de la excelente programación por acá, por esta ventanita de Anzoátegui Televisión. Y recuerde, vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Hasta luego. Pásenla bien.